Zapata. En este foro contamos con la agradable presencia del doctor Alberto Romero Ramos, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El doctor estudió en la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la carrera de médico cirujano y partero. Lleva ejerciendo su carrera 10 años. El tema a tratar en este foro es cómo tratar a un paciente con COVID. Adelante. Correcto. Antes que nada, muy buenas tardes a todas. Agradezco mucho la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema importante, un tema que ha sido hasta cierto punto triste. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de nosotros hemos perdido a un ser querido a causa de esta pandemia, ¿no? Esta pandemia, ¿cuándo se inicia? Un poquito de historia, si no mal recuerdo fue en el 2019 cuando se empezaron a reportar los primeros casos en Wuhan, China, ¿sí? De ahí decían o estaban experimentando ciertos cuadros de neumonía, una neumonía en algunos pacientes fulminante. Ahora bien, cuando se da la alerta mundial y ya hablamos de pandemia, es cuando este virus empieza a salir de China, de Wuhan, y empieza a haber contagios prácticamente en la mayoría de Europa. Hubo un país, más bien dos países de Europa que fueron azotados terriblemente por este virus, que fue Italia y, si no mal recuerdo, España, ¿sí? Este tipo de pacientes, este tipo de población, italianos y españoles, al parecer tenían un gen codificante para una enfermedad que se denomina fibrosis quística pulmonar. Al tener esta comorbilidad, obviamente que los investigadores encontraron que por eso el virus fue muy letal en la mayoría de pacientes italianos y españoles, por este gen codificante que causa una enfermedad, un síndrome pulmonar que se denomina fibrosis quística. Ahora bien, en cuestión de nuestro país, la alerta o la alarma por el COVID-19 se dio en el 2020, en marzo, que se tuvieron que suspender todo tipo de actividades, llámese educativas, sociales. ¿Por qué? Porque se preveía que el virus, ya empezaron los primeros casos en la Ciudad de México y en las partes fronterizas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de historia del COVID-19. Mucha gente se pregunta, ¿este virus se hizo? ¿Este virus fue provocado? Se habla incluso hasta de una guerra biológica, ¿no? Actualmente y ya se han llevado muchas investigaciones con cuerpos médicos y comités profesionales, y no se ha determinado hasta cierto punto el origen de este virus. Este virus, el coronavirus, es un virus que ya existía, que generalmente tenía efectos colaterales en animales, más no en humanos. Ahora, lo que pudo haber pasado, y esa es una teoría propia, una teoría de muchos, incluso de algunos compañeros médicos con los que hemos platicado, que probablemente hubo una mutación propia del virus, y entonces ya este virus pudo haber sobrevivido dentro del cuerpo humano, y por eso causó una letalidad tremenda a nivel mundial. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando empezamos a ser sospechosos de este COVID-19 o SARS-CoV-2? Hay tres síntomas que deben estar bien alertas todos los pacientes: tos, dolor de cabeza y temperatura, ¿sí? Si tú en algún momento empiezas a experimentar síntomas de gripa, pero acompañados de fiebre mayor de 39 grados y dolor de cabeza intenso, es muy probable y hay que sospechar que probablemente estés infectada con este virus. Ahora, es bien importante aclarar esto: no todos los pacientes que se contagian de COVID-19 tienen un pronóstico malo. Eso sí es bien importante dejarlo bien en claro. ¿Qué es lo que puede provocar que este virus sea muy letal en ciertas etapas de la vida? Las famosas comorbilidades o factores de riesgo. Edad mayor de 60 años es un factor de riesgo muy importante. Pacientes enfermos con padecimientos crónico-degenerativos, como diabetes, como hipertensión arterial, algún tipo de cáncer o algún problema que inhiba el sistema inmunológico, como puede ser el VIH-Sida.
Al tú tener estos 3 síntomas, lo primero que les aconsejamos como médico es guardarse, entrar en una famosa cuarentena, ¿sale? Aislarse de la familia, de los hermanos, de los papás, y principalmente en México tenemos que las familias generalmente viven juntas, ¿no? Viven los hijos con la esposa, con los suegros. Entonces, este tipo de bichito, el COVID-19, tiene una afinidad muy, pero muy buena para esparcirse en todos lados. Sabemos que este virus, por ejemplo, puede vivir en superficies como madera, como acero, como chapa, de 3 a 5 días. Entonces, si tú no tienes el cuidado del virus, si no te lavas las manos, tocas una superficie y a lo mejor por accidente te frotas el ojo, no sé, puedes tener contacto directamente con la boca, prácticamente puedes quedar contagiado. ¿Cuál es el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación que hemos visto va desde los 3 hasta los 14 días. En ese periodo, en esa ventana terapéutica de tiempo, puede ser que a lo mejor si tú tuviste contacto con algún paciente potencialmente infectado de COVID-19, tienes que guardar esos 15 días en confinamiento y que no presentes ninguno de los síntomas que yo le acabo de mencionar. Tos, fiebre y dolor de cabeza. Hay algunos otros signos o síntomas que se pueden agregar, como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, diarrea, dolor abdominal y hasta cierto punto vómito. ¿Sale? Ahora bien, en cuestión del tratamiento, ¿cómo tratar al paciente con COVID-19? En primera, tenemos que estar bien seguros que el paciente que vamos a tratar sea portador de este virus. Vamos a hablar de las pruebas de laboratorio. Existen varias pruebas de laboratorio, desde pruebas rápidas hasta pruebas de sangre y pruebas nasales. La más efectiva y la más sensible de todas las pruebas se llama PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa. Esta se obtiene en torrente sanguíneo una muestra y generalmente los resultados se obtienen de 2 a 3 días, ¿sale? Hay una segunda prueba que también es muy efectiva, que se llama prueba de antígeno para COVID. Esta prueba generalmente se coloca un hisopo en la nariz y se hace un raspadito y entonces lo que hacemos es detectar la proteína específica del virus, del SARS-CoV-2, y entonces nos damos cuenta que nuestro paciente está infectado. Y una tercera prueba es la determinación de anticuerpos, IgG e IgM. En un paciente que ha sido o que dio positivo a COVID-19, tenemos que encontrar una alta carga de IgM. Las inmunoglobulinas, que son las primeras defensas que se activan, suelen ser 5, pero la primera que se activa en todo tipo de enfermedades, llámese víricas, bacterianas, parasitarias, es la famosa IgM. Es la primera que se activa. Si nuestra IgM está muy por arriba de los valores normales y el paciente presenta los síntomas que les acabo de mencionar, prácticamente podemos estar seguros de que es portador de COVID-19. ¿Sale? Esas son las 3 pruebas en sí que están disponibles en territorio mexicano. Una vez que ya pasamos el primer paso es detectar que tu paciente tenga, primero, que tenga los síntomas. Segundo, hacer la prueba de laboratorio y dar la certeza de que es portador de COVID-19. Tercer punto, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de inicio en un paciente con COVID-19? Hay mucha diferencia, hay algunos autores, algunos médicos, algunos especialistas que dicen que los antibióticos en primera instancia no están indicados. Y efectivamente, al tratarse de una enfermedad viral, los antibióticos prácticamente no tienen hasta cierto punto algún tipo de acción para ese tipo de virus. Pero ¿por qué damos el antibiótico? Recordemos que con el paso de los días, el COVID-19 puede llegar a alterar los pulmones. Prácticamente damos 2 tipos de medicamentos, acitromicina o claritromicina de inicio, para prevenir una neumonía o probablemente que tengamos alguna infección, ya sea bacteriana y viral. Entonces lo que hacemos con el antibiótico es tratar de proteger a nuestro paciente para que no caiga en un estado de neumonía.
Hay que dar antipirético para controlar la fiebre y controlar el dolor de cabeza. Llámese paracetamol, llámese ibuprofeno a las dosis recomendadas. Mucolíticos como tal no están indicados al 100%. Es preferible, por ejemplo, expectorar, o sea, decir al paciente que tosa para expulsar las secreciones. Obviamente, esto es muy importante. No todos los pacientes se tienen que tratar con una terapia anticoagulante. Esta terapia anticoagulante solamente debe de estar disponible para pacientes que tengan COVID severo o COVID grave. ¿Cómo te das cuenta que tienes un COVID severo? Porque empiezas a experimentar una sensación de falta de aire, dificultad para respirar. ¿Cómo te das cuenta? Tú puedes caminar 10, 15 pasos y sientes que te falta el aire, sientes que ya no puedes, que estás muy cansado. Y hay un aparato que utilizamos que se llama oxímetro de pulso. La oximetría de pulso, en sus valores normales en pacientes normales que no tengan ninguna enfermedad pulmonar, tiene una variación de 95 a 99%. Algo bien importante, en pacientes fumadores o en pacientes que estuvieron o que han estado expuestos toda la vida, más de 20 o 30 años, a humo de leña durante ese tiempo, pueden experimentar porcentajes muy por debajo de lo normal, ¿correcto? Esto puede ser que saturen de 90 a 93, 94% y es completamente normal porque el cuerpo está acostumbrado y está compensando. Ahora bien, en un paciente, vamos a hablar de un paciente de COVID grave, ¿qué es lo primero que tenemos que actuar? Es checar su saturación. Si nuestro paciente está saturando en 90 o por abajo de 90, la primera indicación es administración de oxígeno suplementario, ¿sí? Puntas nasales o mascarilla con reservorio, su tanque de oxígeno e iniciar por lo menos de 2 a 3 litros por minuto para que nuestro paciente esté saturando arriba de 92-93%. De 93 a 95 con oxígeno suplementario es lo ideal. Una vez que nosotros empezamos a atender al paciente con COVID grave, es muy importante la terapia de anticoagulación. Hay muchos medicamentos que te pueden prevenir la formación de coágulos en sangre, como puede ser la enoxaparina, que generalmente es una inyección que se coloca vía subcutánea, que puede ser en brazos o periumbilical. Puede ser ácido acetilsalicílico a dosis terapéuticas y también te puede prevenir hasta cierto punto la formación de coágulos. ¿Por qué tenemos que prevenir esa formación de coágulos? Recordemos que si nuestro cuerpo en pacientes con enfermedades pulmonares tienen esa capacidad de producir coágulos. Si esos coágulos migran, se sueltan de los vasos sanguíneos, pueden pasar por las arterias y pueden llegar a ocluir, a tapar o cerrar arterias muy importantes, como arterias pulmonares o venas cerebrales, causando una enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar o evento vascular cerebral o infartos fulminantes. Ahora bien, el tratamiento de los pacientes con COVID-19 en etapas muy avanzadas no hay una garantía. El pronóstico siempre va a ser muy reservado, de acuerdo a evolución. Muchas de las veces vemos que pacientes se recuperan y otros pacientes se empeoran aún más. Una vez que tu paciente está ya aún con el oxígeno suplementario, sigue experimentando esa falta de aire y empieza con alucinaciones, prácticamente ese tipo de pacientes tienen que estar internados en una unidad de cuidados intensivos e intubados. Para intubar a un paciente lo tenemos que inducir a un estado de coma, colocar un tubo endotraqueal. Ese tubo llega hasta lo que son las terminaciones de los dos pulmones y entonces el paciente queda hasta cierto punto conectado a un ventilador artificial que le provee el oxígeno. El pronóstico cuando los pacientes quedan intubados es muy reservado. La mayor parte, el 60 o 70% de las personas que se intuban llegan a fallecer. ¿Correcto? En cuestión de esto, ¿en cuántos días mejora un paciente que no tiene, o que tuvo un COVID leve? Generalmente de 7 a 10 días, 12 días, la recuperación es prácticamente al 100%, no al 100%, un 90%. Ahora, es muy importante que si tú tuviste COVID-19 y si llevas 15 días con tratamiento,
No quiere decir que, o que ya no tengas síntomas, no quiere decir que no seas infectocontagioso. Ojo, eso sí es muy importante. Generalmente, para que nosotros podamos dar de alta a un paciente y decir prácticamente que no puede contagiar, tenemos que hacer una cuantificación de anticuerpos, lo que les comentaba al inicio, una cuantificación de IgM y una cuantificación de IgG. Las segundas globulinas se llaman IgG. La IgG son los anticuerpos de memoria. Les explico rapidito. Cuando nosotros recibimos vacunas de recién nacidos, llámese hepatitis, llámese la BCG o pentavalente, lo que nos inoculan son pequeñas porciones de proteínas virales para que nuestro cuerpo genere anticuerpos específicos, defensas. Bueno, es lo mismo que pasa en el COVID-19. Cuando el paciente lleva 30 días aproximadamente, contando desde el primer día de síntomas, y a los 30 días tú haces una determinación cuantitativa de anticuerpos IgM y IgG, tú vas a ver que las IgM, que generalmente en la fase aguda están muy altas y las IgM están imperceptibles, al paso de los días empieza a haber una disminución de IgM y un aumento de la IgG. Normalmente a los 25 o 30 días vamos a encontrar títulos de IgM muy por abajo de lo, quizá en 2, en 1, y la IgM puede variar. Puede variar desde 15, 17, 30 o hasta 40 millones de anticuerpos. Eso es muy importante. Cuando hay una disminución de la IgM que está en 1 o menos de 1, prácticamente podemos decir que el paciente ya no es contagioso. ¿Correcto? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Y también, un caso muy importante, cuando tú seas cuidador de un paciente de COVID, tienes que tomar todas las medidas de protección. Uso de cubrebocas, principalmente N95, uso de mascarilla facial, uso de bata quirúrgica estéril, guantes y gogles de preferencia, que es lo que usamos en los hospitales. ¿Sale? El lavado de manos es importantísimo inculcar el lavado de manos, el corte de uñas debe ser normal, ¿correcto? Las medidas de protección como tal son lavado de manos de por lo menos 20 a 30 segundos, un buen correcto lavado de manos, aplicación de gel antibacterial, ¿sí? Y lo más importante, confinamiento, no acudir a reuniones masivas. ¿Por qué? Porque en esas reuniones masivas puede ir un paciente que no sepa que esté contagiado, porque hay pacientes asintomáticos. Ojo, hay pacientes asintomáticos que son portadores del virus, pero que no desarrollan ningún síntoma. Entonces, si ese paciente en ese momento estornuda, pues imagínense el contagiadero que vamos a tener en un partido de fútbol, ahorita que acaban de pasar las campañas, todo el mundo con gripa. No todos los pacientes con gripa, no todos los pacientes con fiebre tienen COVID. Eso es algo bien importante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, puedes ir en la combi con tu cubrebocas y de momento quieres estornudar y la gente se espanta, la gente se alarma, seamos honestos, ¿no? Entonces, no todos los pacientes que estornudan o pacientes que tengan gripe o fiebre sean portadores de COVID. Por eso es muy importante las pruebas, importantísimas las pruebas y la vigilancia de los pacientitos, ¿sale? No sé, yo creo que el tema es muy amplio, ¿sale? El tema es enorme, son muchísimas cosas que podamos ver. Prácticamente ahorita lo que fueron son generalidades para que ustedes sepan cómo detectar a un paciente, qué pruebas existen, qué terapia hay. No hay un tratamiento específico, que quede bien claro, no hay un tratamiento específico para el COVID-19. Lo único que hay actualmente es la vacuna, ¿correcto? En México, según los datos reportados, los datos oficiales hasta el día de ayer, tenemos una cuantificación de 30 millones de mexicanos vacunados, mayores de 60 años, de 50 a 59 y de 40 a 49. Y eso es un buen logro, nosotros como comunidad médica abogamos porque la vacunación sea lo más rápido posible para prevenir hasta cierto punto las reincidencias de este tipo de virus, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, en las noticias se está hablando de un virus que ya mutó en la India, ¿no? El famoso hongo negro, que según empieza a ser un poco más letal que el COVID-19. Entonces hay que estar bien preparados, ¿no? No hemos salido del confinamiento, no nos confiemos, esto aún no termina. Pueden haber rebrotes y si no nos cuidamos,
podemos empezar nuevamente con más casos y desafortunadamente con muchas defunciones. Entonces, sin más que agregar, agradezco la invitación, espero que les haya servido esta plática y no sé si tengan algo más que agregar. De mi parte es todo, agradezco la información, agradezco la invitación, muchísimas gracias. Le agradezco, doctor, por la información que nos brindó y quiero invitar al auditorio a que participe con algunas preguntas. Claro, adelante. ¿Qué son los pacientes con EPOCAS? Los pacientes epocosos, recordemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como les dije al inicio, es un factor de riesgo para contraer COVID-19. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una enfermedad que generalmente va lastimando los pulmones y esta generalmente está dada por dos factores de riesgo. Número uno, exposición crónica prolongada durante años al humo de leña, y número dos, exposición a humo de cigarro o fumadores durante más de 20 o 30 años. Lo que puede provocar en el pulmón es una disminución de la capacidad del pulmón para generar oxígeno, y entonces lo que les comentaba al inicio, experimentan hasta cierto punto una dificultad respiratoria cuando hacen ejercicios extenuantes o caminar mucho. Esos son los llamados pacientes epocosos, ¿correcto? Gracias por responder, doctor. Adelante, Carlos. Usted habló sobre la terapia anticoagulante. ¿Qué es? La terapia anticoagulante, como lo dice, les vuelvo a repetir, nuestro cuerpo en algunas enfermedades víricas o en algunos procesos neumónicos o procesos crónicos degenerativos tienden a formar coágulos. Estos coágulos es un cúmulo de plaquetas o agregados plaquetarios. Estos coágulos generalmente los podemos encontrar en la parte interna de los vasos, de las arterias principalmente. Entonces, lo que puede pasar es que este coágulo puede desprenderse. Hablemos de la arteria femoral, un ejemplo. La arteria femoral que está en la parte de la pierna, del muslo. Si un coágulo se desprende de aquí, puede subir a través de la aorta y puede llegar a la arteria pulmonar, ocluir esta arteria y puede llegar a ocasionar una enfermedad o un síndrome que se llama tromboembolia pulmonar. Puede llegar al cerebro y puede provocar un evento vascular cerebral obstructivo. Por eso es importante la terapia anticoagulante, para no permitir que nuestro cuerpo genere esos coágulos, porque sí pueden ser muy, muy peligrosos en el cuerpo. Muy amable. Adelante, Luciano. Anteriormente escuché que mencionó la palabra tromboembolia pulmonar. ¿Me puede explicar qué significa? Volvemos a lo mismo. La tromboembolia pulmonar es una afectación severa de una o dos de las arterias pulmonares, y esto puede provocar que nuestro pulmón colapse, ¿sí? Muchas de las veces puede haber incluso hasta hemorragias, y entonces nuestro paciente va a experimentar una dificultad para respirar, una falta de aire y un dolor opresivo a nivel del pecho. Y por eso lo que decía tu compañera, es importantísima esa terapia de anticoagulación para no permitir ese tipo de complicaciones, ¿correcto? Muchas gracias. Adelante, Carlos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando el paciente ya está en su última etapa de COVID-19? La falta de aire, eso es importantísimo. Cuando ya tú ves que a tu paciente, no sé, a algún miembro de tu familia, le está costando respirar, eso te está diciendo que tu paciente se está deteriorando. Eso quiere decir que el paciente está grave y que prácticamente es un paciente que tiene que estar alojado en un hospital. Muy probablemente, si hospitalizados no mejora, este tipo de pacientes tienen que estar internados en una unidad de cuidados intensivos. El último signo que nos puede dar, más bien que te da información de que la enfermedad está avanzando a pasos agigantados, es la dificultad respiratoria. ¿Correcto? Gracias. Adelante, profesora. ¿Ha tratado con pacientes que hayan tenido COVID-19 y se han mejorado? Sí, afortunadamente tuvimos mucha afluencia de pacientes de COVID-19, como todo, ¿no? Hubo pacientes que sí se recuperaron y desafortunadamente hubo pacientes que no pudimos ofrecerles algo más de lo que generalmente se puede ofrecer. Pero algo bien importante y algo que sí da es como que pensar, las defunciones se dieron incluso en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes de 30 años, de 25 años y de 40 años. No solamente fueron defunciones
en abuelitos o en pacientes diabéticos o hipertensos. Eso es bien importante aclarar, ¿no? O sea, todos estamos en riesgo de que el COVID-19 se pueda desarrollar y pueda ser grave. El hecho de que seas joven y que hagas ejercicio y que tengas una buena alimentación no te puede decir que el COVID-19 en ti no te pueda provocar ningún síntoma. No, eso sí que estar bien atentos a ese tipo de datos de alarma importantes. Muy amable. ¿Qué sintió cuando tuvo su primer paciente con COVID? El primer paciente que tienes con COVID, tengo que ser muy honesto, ¿no? Miedo hasta cierto punto, ¿no? Miedo, ¿por qué? Porque el riesgo de que te puedas contagiar, ¿no? El riesgo de poderte contagiar. Y hasta cierto punto, cuando estalla esta pandemia y llega a México, realmente no había una terapia propia de tratamiento como tal, ¿no? Era una terapia empírica, ¿no? Dabas antibióticos, dabas analgésicos, dabas antipiréticos, vitamina C, vitamina D, estimulantes del sistema inmune, no sé, pero realmente es algo, era algo muy nuevo y a la vez sí te daba temor, sí había ese miedo, ¿no? Quizá por haber, no sé, si se salva, no se salva, si se hace lo correcto con el tratamiento o no había mucha información. Actualmente ya hay un poquito más de información, pero bueno, en su momento pues ya nos vimos a ciegas, ¿no? Prácticamente la mayoría de los médicos pues aprendimos sobre la marcha, sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha de la enfermedad. Muy amable. Tengo una duda. A los pacientes que ya tuvieron y si se salvaron, ¿puede llegarles a brotar de nuevo? Sí, eso es bien importantísimo. Aunque ya hayas sido portador de COVID y quizá hayas tenido síntomas, si no tienes el debido cuidado y normalmente se habla de una protección de 6 meses. Algunos científicos dicen que hasta 8 meses o hasta 1 año de protección, ¿sí? Pero yo he tenido pacientes que, por ejemplo, se los diagnostiqué en agosto y quizá en diciembre volvieron a recontagiar porque hubo un brote quizá en su familia. Entonces sí puede haber una reinfección, aunque ya hayas pasado por el COVID-19. Eso de que la gente diga que ya me contagié, ya no me va a pasar, no, eso es un grave error. Hay que seguirnos cuidando. Y principalmente si ya te enfermaste. ¿Correcto? Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo tengo. Sí. Existen pacientes que pueden que no les falte el oxígeno y se pueden morir, que no les tenga ese síntoma. Sí, o sea, tú te refieres a que, por ejemplo, a algún paciente que no experimente esos datos y que pueda... Sí. Puede ser que, a mí no me ha tocado, pero puede ser que a lo mejor algún tipo de infarto agudo al miocardio fulminante, sí se han dado, ¿no? Muy escasos, pero se han dado ese tipo de pacientes. Gracias. ¿Algo más? Le vamos a poner pausa porque... La vemos. Pausa. No, pues nada más déjalo así, nada más le recorto. ¿Le recortas esto? Ajá, sí, puede. Sí. Vale. Bueno, yo tengo un conclusión que dice, llegando a la conclusión nos damos cuenta que las personas expuestas al humo de leña y tabaco son personas ecocosas y es muy peligroso y riesgoso portar COVID-19. También a las personas enfermas de hipertensión, cáncer, diabetes, VIH. El virus puede vivir en muebles. Desde 3 a 4 días debemos entrar en cuarentena en cuanto presentemos los síntomas, tos, fiebre y dolor de cabeza. De una cuarentena de 3 a 14 días. También debemos de checar su saturación en una persona con COVID riesgoso. La terapia de anticoagulación es muy importante en este tipo de pacientes porque puede generar un trauma de tromboembolia pulmonar. Cuando a las personas se les dificulta respirar, se debe llegar a la intubación respirar u oxígeno suplementario. Primero, oxígeno suplementario y como última terapia sería la intubación endotraqueal. Vale. Al oxígeno suplementario, poniendo en coma al paciente e insertando la intubación. Y conectarlo a un ventilador artificial. A un ventilador que le provea el oxígeno necesario.
Ah, y conectarlo a un ventilador que le provee el oxígeno necesario. Para este virus de COVID-19 no hay tratamiento específico. exacto. Más que la vacunación. Más fuerte. Vale. Más que la vacuna. Llegando a la conclusión, nos damos cuenta que las personas expuestas al humo de leña y tabaco son personas epocosas y es muy peligroso y riesgoso portar COVID-19. También a las personas enfermas de hipertensión, cáncer, diabetes y VIH. El virus puede vivir en muebles desde 3 a 4 días. Debemos entrar en cuarentena en cuanto presentemos los síntomas, ya sea tos, fiebre y dolor de cabeza, de una cuarentena de 3 a 14 días. Debemos checar la saturación en una persona con COVID porque puede ser muy riesgoso. También debemos Debemos checar su saturación en una persona con COVID riesgoso. La terapia de anticoagulación es muy importante en este tipo de pacientes, ya que puede generar un trauma tromboembolia pulmonar. Cuando a las personas se les dificulta respirar, se debe llegar al oxígeno suplementario, poniendo en coma al paciente e insertando la intubación y conectarlo a un ventilador que le provee el oxígeno necesario. No hay tratamiento específico más que la vacuna. Perfecto, exactamente. Muchas gracias, doctor, por su valioso tiempo para participar en este foro y pues aclararnos nuestras dudas, que nos servirá pues para... Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que pasen una excelente tarde. Bueno, gracias. Hasta luego. Listo. Es mucha información, es un montón.